El cerebro humano guarda nuestras experiencias, emociones y conocimientos en un sistema tan complejo que todavía sigue sorprendiéndonos. ¿Cómo logramos transformar lo que vivimos cada día en recuerdos que nos acompañan toda la vida? Hoy vamos a explorar la memoria desde la psicofisiología y descubrir qué ocurre dentro del cerebro cuando aprendemos, recordamos o incluso cuando olvidamos. Hola, mi nombre es Adriana Díaz y hoy vamos a recorrer la memoria humana desde una perspectiva psicofisiológica. Vamos a entender no solo la teoría, sino también la neurobiología detrás de cada proceso, los tipos de memoria, las estructuras cerebrales que participan, el papel del sueño, el estrés, la emoción, la atención, los neurotransmisores, el olvido y hasta algunos trastornos relacionados. Todo explicado de una manera clara, aplicada y con ejemplos cotidianos que te ayudarán a entenderlo más fácilmente. ¿Qué es la memoria? Desde la psicofisiología, la memoria no es una caja donde guardamos información. Es un proceso vivo que implica 3 etapas fundamentales. Codificación, que es cuando prestamos atención y registramos información. Consolidación, que es cuando esa información se estabiliza. Y la recuperación, que es cuando accedemos a lo ya aprendido. Recordar no es reproducir una fotografía, es reconstruir. Para comprender cómo funciona realmente la memoria, necesitamos detenernos en los tipos de memoria. Cada tipo depende de redes cerebrales distintas y eso nos ayudará más adelante a entender alteraciones emocionales, estrés y hasta casos clínicos. Vamos a verlo de forma clara y sencilla. Entre los tipos de memoria podemos encontrar la memoria según duración y la memoria según contenido. En la memoria según duración podemos encontrar la memoria sensorial, que retiene estímulos por milisegundos. Un ejemplo es el rastro visual cuando ves un destello de luz. También tenemos la memoria de trabajo, que sostiene información unos segundos mientras la utilizamos, como por ejemplo memorizar un número telefónico mientras lo vamos marcando. También tenemos la memoria a largo plazo, que almacena recuerdos por meses o incluso años. Y en cuanto a la memoria según contenido, en ella se encuentra la memoria declarativa y la no declarativa. En la memoria declarativa o explícita requiere conciencia para recordarlo. Y está la episódica, que es más con el ámbito de las experiencias personales, por ejemplo, recordar tu último cumpleaños. También tenemos la semántica, que son conocimientos generales, como saber qué es un volcán o saber capitales de un país. Y la memoria no declarativa o implícita, que funciona sin que lo pensemos. En esta tenemos la procedimental, que son habilidades motoras automáticas, como por ejemplo manejar bicicleta, escribir, tocar un instrumento. O tenemos el condicionamiento, que son asociaciones aprendidas, como por ejemplo sobresaltarse al oír un trueno. También tenemos el priming, que es un estímulo previo que influye sin que lo notes. Una vez que entendemos estos tipos de memoria, podemos ver las estructuras cerebrales que las hacen posible. Entre ellas tenemos el hipocampo, que forma nuevos recuerdos declarativos, hechos, lugares y experiencias. También tenemos la amígdala, que vincula emoción a los recuerdos y los vuelve más intensos. La corteza prefrontal controla la atención, la memoria de trabajo y el proceso de decidir qué información vale la pena registrar, tomando en cuenta que sin atención no hay codificación. También tenemos la corteza temporal, que guarda recuerdos consolidados, especialmente la memoria semántica. La corteza parietal, que participa en la integración sensorial y la memoria espacial, y los ganglios basales y cerebelo, que permiten formar habilidades motoras, automáticas y hábitos. También tenemos algo llamado lateralización hemisférica. Tenemos el hemisferio izquierdo, que es la parte verbal, lenguaje y análisis, y el hemisferio derecho, que es espacial, visual y emocional. Para comprender realmente la importancia de estas estructuras, vale la pena detenernos en uno de los casos más revolucionarios de la neurociencia, el caso de H.M., cuyo nombre real era Henry Molaison. La historia de Henry empieza con una epilepsia severa que sufría de 9 años de edad, probablemente debido a un accidente. Con el tiempo, sus convulsiones se volvieron tan frecuentes e incapacitantes que no podía trabajar, estudiar ni vivir de manera independiente. Tenía varios ataques al día. En los años 50 los tratamientos eran limitados. El neurocirujano William Scoville propuso una cirugía experimental: extirpar parte de los lóbulos temporales mediales, incluyendo ambos hipocampos. Y bueno, en ese entonces no se conocía exactamente el papel del hipocampo en la memoria. La operación redujo notablemente sus convulsiones, lo cual en principio fue un éxito médico, pero al despertar algo cambió profundamente. Henry podía hablar, razonar, reconocer personas importantes y recordar su pasado antes de la cirugía. Sin embargo, no podía formar recuerdos declarativos.
Podías tener una conversación normal con él, pero si salías de la habitación y regresabas unos minutos después, te saludaba como si fuera la primera vez que te ve. Podía recordar cosas unos segundos, su memoria de trabajo parecía estar intacta, pero en cuanto distraía su atención, la información desaparecía en su totalidad. Lo más sorprendente es que fue descubrir que aunque no podía recordar hechos nuevos, sí podía aprender habilidades motoras nuevas. Por ejemplo, mejoraba cada día en tareas como trazar figuras mirando el espejo, pero cuando le preguntaban si ya había hecho esa actividad antes, respondía sinceramente que no recordaba nada. Esto reveló algo monumental. La memoria declarativa depende del hipocampo, pero la memoria procedimental depende de los ganglios basales del cerebro. El caso de Henry Molaison transformó totalmente la neuropsicología y demostró que la memoria no es un proceso único, sino una colección de sistemas especializados que trabajan en paralelo. Ahora hablemos de cómo se forman los recuerdos a nivel celular. Los recuerdos se forman gracias a la plasticidad sináptica, la capacidad de las neuronas de fortalecer conexiones cuando se activan juntas. Aquí destaca la potenciación a largo plazo o el LTP. Como dijo Donald Hebb, las neuronas que se activan juntas se conectan juntas. Neurotransmisores claves en la memoria. Tenemos el glutamato que se encarga del aprendizaje y el LTP, la dopamina, motivación y refuerzo, acetilcolina, atención y codificación, noradrenalina, alerta y memoria emocional, serotonina, regulación emocional, la GABA es la inhibición y sueño y las orexinas que modulan la vigilia y el sueño. Ahora hablemos un poco sobre la atención. La atención decide qué entra y qué no en la memoria. La corteza prefrontal dirige el foco y filtra estímulos. ¿Qué quiere decir esto? Que si no prestamos atención, la información simplemente no se va a codificar. Hablemos también sobre el estrés, la emoción y la memoria. La emoción intensifica los recuerdos gracias a la amígdala. El estrés agudo facilita el aprendizaje emocional, pero el estrés crónico por altos niveles de cortisol daña el hipocampo, lo que dificulta la consolidación de nuevos recuerdos. Por eso las personas estresadas o ansiosas pueden sentir que no retienen nada. ¿Por qué olvidamos? Existe lo que se llama la interferencia y el decaimiento. El olvido no es una falla, es un mecanismo funcional. Las principales causas son falla de codificación, literalmente no estamos prestando atención, la interferencia proactiva, que es lo viejo bloquea lo nuevo, la interferencia retroactiva, que lo nuevo desplaza lo viejo, el decaimiento del trazo, si no usamos un recuerdo la conexión se debilita. Por ejemplo, si estudias inglés y luego portugués, las similitudes pueden confundir tu memoria y generar interferencia. Ahora, hablemos sobre la vigilia y sueño en la memoria. Durante la vigilia, el hipocampo registra experiencias. Durante el sueño, especialmente en sueño de ondas lentas, el cerebro reproduce y consolida esta información. El sueño REM fortalece habilidades motoras y regula emociones. Por eso dormir bien es esencial para aprender. Hablemos ahora de algunos trastornos relacionados con la memoria. Tenemos el Alzheimer, que es el deterioro del hipocampo. Dificultad para recordar información reciente. Tenemos la amnesia anterógrada, que es la incapacidad para formar nuevos recuerdos, como el caso de HM. Tenemos la amnesia retrógrada, que es la pérdida de recuerdos previos, la TEPT, que es la amígdala hiperactiva, que son recuerdos traumáticos intrusivos, la demencia frontotemporal, que afecta la memoria de trabajo y procesos ejecutivos. Ahora hablemos de la memoria como proceso psicológico. La memoria es más que un proceso biológico, es la base de nuestra identidad, es lo que nos permite aprender, relacionarnos, tomar decisiones y construir nuestra historia personal. En conclusión, la memoria es un sistema dinámico en el que interactúan múltiples estructuras cerebrales, neurotransmisores, procesos de atención, emoción, sueño, plasticidad neuronal. No existe en un solo lugar ni en una sola forma. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es una red compleja que sostiene lo que somos.